nombre es Gabriela Tillería y los temas a tratar de hoy son el comercio exterior, la globalización y los Incoterms. El día de hoy empezaremos con ¿qué es el comercio exterior? El comercio exterior es una medida para satisfacción de las necesidades entre países, tanto sean internas como externas. Esto nos conlleva a la globalización. La globalización no es más que la interacción e integración de los países. Y esto nos dirige a los Incoterms. Los Incoterms son cláusulas. Cláusulas de negociación entre los países y también son responsabilidades para ambos países. Esto fue establecido por la CCI, la Cámara de Comercio Internacional, que su sede queda en París. A continuación, tendremos a nuestro primer invitado, quien nos va a hablar un poco más sobre el tema de los Incoterms. A continuación, Iván Enríquez, nuestro ingeniero a informar. Bienvenido, Iván. Por lo que tengo entendido, tú hoy ya nos vas a ampliar el tema de los Incoterms. Así es, muy buenos días, Gabriela. Los Incoterms son aquellos que ayudan a regular lo que es el comercio exterior. Es decir, no podrían ser mejor descritos de la siguiente manera. Los Incoterms son aquellos que se encargan de regular todas aquellas actividades económicas que pueden suscitar entre uno o varios países, con el fin de abastecer cada una de sus necesidades en cuanto al área comercial. Los Incoterms, ¿qué regulan? Los Incoterms regulan las condiciones de entrega de una mercancía, es decir, en qué forma va a llegar la mercancía de un importador hacia un exportador, o de un exportador hacia un importador. La distribución de riesgo de operaciones, es decir, al momento de hacer un envío de mercancía, la mercancía está sujeta a cualquier clase de riesgo, es decir, al momento del manipuleo de la carga o al momento de la descarga. Inclusive, al momento de ser transportada, si nos ponemos a dar un ejemplo, vía marítima, el barco inclusive puede sufrir una avería en alta mar y la mercadería puede colapsar y puede perderse. Los Incoterms regulan todo aquello y todas aquellas situaciones en las cuales y responsabilidades en las cuales el exportador y el importador tienen que ver sus responsabilidades. También tenemos que tener en cuenta lo que son los costes de operación, es decir, qué gastos deben cubrir el exportador y el importador. La distribución de los documentos de operación, es decir, los documentos que van a ser necesarios para poder hacer efectiva la entrega y descarga de cada una de las mercancías. ¿Qué no regulan los Incoterms? No regulan una forma de pago de una operación, es decir, si puede ser el pago monetariamente, mediante un banco, mediante una carta de crédito, etc. Son diferentes estilos de pago. Los Incoterms simplemente sirven para tomar un punto de inicio de una negociación. Los puntos no contemplados en los Incoterms y las formas de realizar una negociación. Bueno, discúlpame que te interrumpa, pero después de la pequeña pausa, el ingeniero Iván Enríquez nos comentará más sobre el primer Incoterm de la CCI. Empezamos con el ingeniero Iván Enríquez, quien nos va a ampliar el tema sobre el Incoterm Export. Muchas gracias, Gabriela. El Incoterm Export se puede denominar a este Incoterm como uno de los Incoterms más sencillos o más prácticos dentro de la lista de los Incoterms que se manejan en el mundo del comercio exterior. En este Incoterm se trata más bien de que la mercadería quede en fábrica, es decir, que el vendedor posee una mínima obligación. La Cámara de Comercio desaconseja completamente el uso de este Incoterm, debido a que las responsabilidades son mínimas. El export. Para ampliar un poco más el tema, te voy a decir lo que es las obligaciones del vendedor y las obligaciones del comprador, en este caso. La mercancía permanece en su almacén hasta que el comprador la retira. Es decir, el país A exporta un producto al país B, pero el país B, para poder obtener esa mercancía, tiene que irlo a retirar en fábrica. Es decir, tendría que movilizarse al país A para poder llevarlo. Este término representa una mínima obligación para el vendedor, como ya te lo he dicho anteriormente.
Las obligaciones del comprador, sin embargo, son muchas y representan un mayor gasto para la persona que está realizando el trámite. ¿Por qué? Porque tiene que retirar la mercancía del almacén del vendedor. Es decir, quien compra tiene que irlo a retirar al almacén. Efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Elegir el modo de transporte, sea fluvial, sea terrestre o sea aéreo. También debe soportar lo que es los riesgos durante todo el proceso de transporte. Es decir, una mercancía que es transportada, tomemos de punto de partida Ecuador-Chile. Durante ese trayecto, toda la responsabilidad es exclusivamente del comprador, no del vendedor. ¿Por qué? Porque su responsabilidad termina en el momento en que la mercancía abandona la fábrica. Y también el comprador tiene la obligación de efectuar todo lo que son los despachos de importaciones. Y a su vez, también lo que se requiere para hacer todos los transportes de dicha mercancía. A continuación, voy a explicar un poco más sobre el trámite o el proceso que debe realizar una carga para poder ser transportada bajo este Incoterm. De manera más detallada, cómo funciona el Incoterm Export. Como podemos ver, este gráfico en rojo representa lo que es la fábrica. Es decir, la carga, mientras permanezca aquí, es responsabilidad exclusiva del vendedor. Una vez que la carga abandona la fábrica, todos estos procesos de aquí son asumidos exclusivamente por el comprador. Dentro de todos los procesos podemos ver lo que es el manipuleo de la carga, el transporte interno, la logística en aduana, el transbordo o el transporte de la carga hacia lo que serían los medios de transporte internacional, en este caso, los fletes. Luego también vemos lo que es el despacho o la descarga, el desaduanizamiento de la carga. Otra vez de nuevo la logística, el transporte interno, el manipuleo y la fábrica o el lugar en donde queda guardada la mercancía posteriormente de su compra. Ha quedado clarísimo. Entonces, en parte, un pequeño resumen sería: si negocio export mi mercadería como el vendedor, la responsabilidad es dejarla en fábrica, nada más, ¿verdad? Exacto. La mercancía, para que sea exclusiva y única responsabilidad del vendedor, debe permanecer en fábrica. Tu responsabilidad, asumiendo que seas una vendedora, termina en el momento de que la mercancía abandone la fábrica. Todo aquello que suceda con la mercancía a partir de ese momento es responsabilidad exclusiva del comprador. Perfecto. Pues muchísimas gracias, Iván, por habernos acompañado el día de hoy. A continuación, nos acompaña el ingeniero Pablo Díaz, quien nos va a hablar un poco más de los Incoterms. Bienvenido, Pablo. Según tengo entendido, el día de hoy tú nos vas a hablar sobre los Incoterms FAS y FOB. Así es, señorita Gabriela. Primero, muchas gracias por la invitación a este conocimiento sobre Incoterm en comercio exterior. Lo siguiente que voy a hablar son puntos principales entre el FAS y el FOB. Recordemos que estos son Incoterms de tipo marítimos. Y estos puntos principales es entrega de la mercadería en un puerto de embarque convenido, el comprador se encarga del pago del transporte principal y el comprador asume todos los riesgos y gastos que estos asumen. Ahora, con estas tres características establecidas para ambos Incoterms, voy a hablar sobre el FAS. ¿Qué es el FAS? Free Alongside, que significa libre al costado del buque. Cabe recalcar que al costado del buque, en la práctica, por ejemplo, deja la mercadería en un almacén en el puerto de embarque convenido. Ahora, las obligaciones tanto del comprador y tanto del vendedor. Primeramente, las obligaciones del vendedor es entregar la mercadería en un lugar designado por el comprador al costado del buque. Como ya expliqué, esta no se realiza en la práctica profesional. Ahora, lo segundo que realiza el vendedor es el despacho de exportación de las mercaderías. Ahora, las obligaciones del comprador son las siguientes, tales como elegir la empresa naviera y dar el nombre del buque al vendedor, pagar el flete y soportar todos los gastos y riesgos que con ella conlleva, tales como seguros internos, en destino obviamente, visto bueno, despacho de importación, etc. Tengo un gráfico para explicar mejor sobre el Incoterm FAS, si me permite. Sí, adelante. Sobre el Incoterm FAS, libre al costado del buque, tenemos lo siguiente.
Las responsabilidades del vendedor o del exportador es desde la fábrica, lo cual está en el producto, el envase, el empaque, el embalaje. Luego, para llevarlo al puerto de embarque convenido surge el transporte interno, lo cual genera un seguro interno. También hay gastos como comisiones bancarias. Ahora, las obligaciones del comprador empiezan desde que la mercadería está al costado del buque. Como expliqué antes, al costado del buque no se aplica en la práctica profesional, sino en un almacén, en un puerto de embarque convenido. Ahora, las responsabilidades del comprador es el transporte principal, lo cual genera un seguro. En la fábrica del comprador, también hasta llegar hasta la fábrica del comprador generan varios gastos, tales como transporte interno, seguro interno, el visto bueno y demás gastos locales, como el despacho e importación de las mercaderías. Ha quedado muy claro lo que es el Incoterm FAS, pero anteriormente habíamos mencionado sobre el otro Incoterm marítimo FOB. Exactamente, Gabriela. El otro Incoterm FOB o Free on Board, en español significa el libre a bordo. Su característica principal es que las mercaderías van a bordo del buque y también indica un puerto de embarque convenido. Para mayor explicación, hay obligaciones tanto del vendedor y tanto del comprador. Las obligaciones del vendedor es entregar la mercadería a bordo del buque, a diferencia del FAS, que es al costado del buque. Aparte de eso, de ahí hace el despacho de exportación de las mercaderías. Ahora, las obligaciones del comprador son designar y reservar el buque y correr con todos los gastos, riesgos que hace esta transportación de mercadería hasta la fábrica del importador. Ahora, tengo un gráfico en el cual podemos dar una mejor explicación sobre el Incoterm libre a bordo, FOB. Las obligaciones del vendedor, como nos muestra en pantalla, es la fábrica del exportador, el transporte local que genera un seguro interno, aduana, el despacho de exportación de aduana. Ahora, la mercadería debe ir a bordo del buque, reservado por el comprador en un puerto de embarque convenido. Ahora, la responsabilidad del vendedor empieza desde que la mercadería está a bordo del buque. Eso incluye transporte internacional, seguro para ese transporte internacional. Además de eso, los gastos internos, como el despacho de importación de mercadería, el visto bueno, el manipuleo, obviamente en la fábrica del importador. Perdón. Nos ha quedado muy claro lo que es el Incoterm FOB. Entonces, para recapitular, FAS es el Incoterm en el que dejo en bodega. En el puerto de embarque convenido. Exacto. Y FOB es cuando dejo la mercancía encima del buque. Exacto, señorita. Entonces, ¿qué sucede si yo traigo mi mercancía y en el momento de embarcarla se me cae al mar? Pues ahí sería responsabilidad del vendedor. El comprador, la responsabilidad es a partir de que la mercadería es entregada. En la borda del buque. Exactamente. Perfecto. Bueno, a continuación tendremos a la ingeniera Dayana Gómez, quien nos va a hablar de los siguientes Incoterms. Bienvenida, Dayana. Según tengo entendido, el día de hoy tú nos vas a ampliar el tema sobre los Incoterms CFR y CIF. Gracias, Gabriela, por la invitación. Claro, te voy a hablar del CFR, costo y flete. Una de las principales características de este Incoterm es que la entrega es en un punto acordado por ambas partes. El vendedor designa y paga el transporte. El comprador asume el riesgo de la mercadería. Cabe recalcar que es marítimo. De ahí se derivan las obligaciones tanto para el comprador como para el vendedor. Entre las obligaciones del vendedor está en contratar el buque y pagar el flete. También efectúa el despacho de exportación. Mientras que las obligaciones del comprador están en soportar cualquier riesgo o pérdida que pueda sufrir la mercadería durante el transcurso. También efectúa el despacho de importación. A continuación tengo un gráfico para explicarte mejor. Adelante. CFR, costo y flete. Entre las responsabilidades del vendedor está entregar la mercadería a la borda del buque. También de contratar el transporte y efectuar el despacho de exportación. Entre las responsabilidades del comprador se encuentra asumir todos los riesgos que pueda sufrir la mercadería y también de efectuar el despacho de importación. Creo que nos ha quedado clarísimo lo que es el Incoterm CFR.
pero también habíamos mencionado antes el Incoterm SIF. Claro, Gabriela, el Incoterm SIF, costo seguro y flete. Entre una de las principales características está la entrega de la mercancía en un puerto de entrega. También se derivan las obligaciones tanto del vendedor como del comprador. Entre las obligaciones del vendedor está en contratar el buque y pagar el flete hasta el puerto de destino. También de efectuar el despacho de exportación. Entre las obligaciones del comprador se encuentra que aunque el vendedor contrata el seguro y el flete, la mercancía viaja a riesgo y responsabilidad del comprador. Y también se encarga de efectuar el despacho de importación. A continuación tengo un gráfico para explicarte mejor. Adelante. Costo seguro y flete. Entre las responsabilidades del vendedor se encuentra entregar la mercancía a la borda del buque. También de contratar el transporte. Las responsabilidades del comprador. Cabe recalcar que aunque el vendedor contrate el transporte, él asume los riesgos. También se encarga de efectuar el despacho de importación, como transporte interno y seguro interno. Ha quedado clarísimo lo que es el Incoterm CFR y SIF. Como para hacer una pequeña recapitulación de todo esto, sería en el CFR, yo como exportador me dedico a contratar y pagar el flete, más no me hago responsable de los riesgos. Sí, está bien. Ya, y en el SIF yo pago lo que es el flete y el seguro, pero tampoco me hago responsable de los riesgos. Exacto. Muy bien, pues muchísimas gracias, Dayana. A continuación tendremos a la ingeniera Natalia Rivadeneira, quien nos va a aclarar un poco de los Incoterms no marítimos. Según tengo entendido, tú nos vas a hablar sobre los Incoterms no marítimos. Así es, gracias por la invitación, Gabriela. El primer Incoterm a tratar no marítimo es el FCA, Free Carrier, franco transportista. Sus características principales son entregar la mercancía en un punto de embarque convenido con el comprador. El comprador designa y paga el transporte. El comprador asume el riesgo del transporte principal. En este Incoterm se acepta todo tipo de transporte, excepto el marítimo. Tenemos como obligaciones del vendedor y del comprador. Las obligaciones del vendedor son entregar la mercancía al transportista designado por el comprador en el lugar convenido, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador son elegir el modo de transporte y el transportista, soportar gastos y riesgos de la mercancía desde que el transportista se hace cargo hasta que llegue la mercancía al lugar convenido. A continuación tenemos un gráfico para explicarlo mejor. Adelante. El transportista. Las responsabilidades del vendedor es cuando la mercancía está en su bodega hasta que es entregado al transportista designado por el comprador. Las responsabilidades del comprador son desde que la mercancía es embarcada al transporte principal hasta llegar a su destino final. Ha quedado muy claro lo que es el Incoterm FCA. Y perdona que te interrumpa, pero después de la pausa regresaremos con la ingeniera para informarnos un poco sobre el Incoterm CPT. Regresamos con la ingeniera Natalia Rivadeneira, quien nos va a hablar un poco sobre el tema del Incoterm CPT. Así es, el Incoterm CPT, Carriage Paid To, transporte pagado hasta. Su característica principal es entrega de la mercancía al punto de entrega convenido con el comprador. En este tipo de Incoterm se acepta todo tipo de transporte. Tenemos también las obligaciones del vendedor y del comprador. Las obligaciones del vendedor son contratar y pagar el transporte hasta el lugar convenido, efectuar el despacho de exportación de la mercancía. Las obligaciones del comprador son soportar los riesgos inherentes a la mercancía, desde que el vendedor la entrega al primer transportista, así como cualquier gasto adicional, como carga, descarga, daños en tránsito, etc. No tenemos un gráfico para poder explicarlo mejor. Adelante. Gracias. Transporte pagado hasta. Las responsabilidades del vendedor son cuando la mercancía está en su bodega hasta que es embarcado al transporte principal. En estos hay gastos tales como seguro interno, el transporte interno, los despachos de exportación. Y las responsabilidades del comprador son cuando la mercancía ha llegado a la terminal hasta que llega a su destino final. Esto implica los gastos tales como el seguro, el despacho de importación.
Gracias, Natalia. Creo que nos ha quedado muy claro lo que es el FCA y el CPT. Sería, en resumen, es que el FCA es lo mismo que el FARS y el CPT es lo mismo que el CFR, ¿verdad? Exacto, Gabriela. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias. Y a continuación tenemos a la ingeniera Xiomara Macías, quien nos va a hablar de los Incoterms restantes. Según tengo entendido, tú nos vas a hablar del SIP. Sí, gracias Gabriel por la invitación. Bueno, el SIP lo que implica es transporte y seguros pagados hasta un lugar convenido donde se entregará la mercancía. Se utilizan todo tipo de transporte. En esto se derivan diferentes obligaciones tanto para el vendedor como el comprador. Las obligaciones del vendedor serían contratar y pagar el transporte de la mercancía hasta el lugar convenido. No nos olvidemos una parte importante que es el seguro, con un 110% de su valor. También efectuar el despacho de exportación de la mercancía y el comprador solamente se encargaría de los riesgos inherentes a la mercancía desde que el vendedor le entrega la mercancía, así como cualquier gasto adicional, ya sea carga, descarga o daños en el tránsito. Quiero explicar un gráfico, ¿me permites? Adelante. El gráfico lo que implica así es establecer un lugar convenido para entregar la mercancía y así derivar las responsabilidades tanto para el vendedor como para el comprador. El comprador solamente se encarga desde que le entregan la mercancía de cubrir todos los riesgos y el vendedor solamente del despacho de exportación. Ha quedado muy claro lo que es el Incoterm SIP. Pero después de la pausa vamos a seguir con la ingeniera Xiomara Macías, quien nos va a hablar un poco sobre los Incoterms multimodales. Regresamos con la ingeniera Xiomara Macías, quien nos va a hablar un poco más del DAT. Sí, bueno, DAT es un Incoterm multimodal. Utiliza todo tipo de transporte. Entre ellos tenemos que se encarga de la entrega en el punto de destino. También el vendedor designa y paga el transporte. El vendedor asume el riesgo del transporte principal. De ahí se derivan varias obligaciones. Como es las obligaciones del vendedor, que es asumir todos los riesgos hasta dejar la mercancía, sea en el terminal, en el puerto o en el puerto. El transporte convenido, claro. Luego de descargar la misma, también se encarga del transporte principal. Está a cargo del vendedor, aunque no es obligatorio necesariamente. También se encarga de lo que es el despacho de importación, mientras que el comprador solamente se encarga de cancelar los tributos aduaneros y contratar el seguro de transporte internacional. A continuación tenemos un gráfico, ¿me permites? Adelante. Incoterm se encarga de entregar la mercancía, ya sea en el puerto, aeropuerto, terminal, mientras que el comprador solamente se encarga de pagar los que son los tributos aduaneros y así llegar a su destino. Creo que nos ha quedado muy claro lo que es el SIP y el DAT. Pero para hacer un pequeño resumen, sería que el SIP es igual que el SIF, pero a diferencia del transporte. Exacto. Y el DAT es, yo como exportador me responsabilizo hasta entregar la carga en el terminal de destino. Exacto, pero también tenemos que decir que el comprador tiene que pagar los tributos y también encargarse del seguro internacional. Perfecto. Muchísimas gracias, Xiomara. A continuación tendremos al ingeniero Gino Caña, quien va a terminar nuestra sesión con los últimos Incoterms. Según tengo entendido, tú nos vas a hablar sobre los Incoterms DAP y DDP. Sí, gracias por la invitación, Gabriela. Vamos a comenzar por el Incoterm DAP, Delivery Place, entrega en un lugar convenido. ¿Qué quiere decir esto? Que se entrega la mercancía en un punto de destino indicado por el comprador. El vendedor designa lo que es el transporte, ya sea internacional o transporte interno, ya que este medio se utiliza todo tipo de transporte. Las obligaciones del vendedor: entrega la mercancía en un lugar o un destino convenido. Aquí también puede ser obligatorio o no el seguro. Asume todos los gastos de demora dependiendo cómo se despache la mercancía de la importación. En cambio, las obligaciones del comprador asume todo lo que es los gastos de descarga, efectúa los despachos de importación y paga lo que es tributos ya de importación. A continuación les voy a mostrar lo que es un gráfico, si me permite. Adelante. De DAP, entrega el lugar convenido. La responsabilidad del vendedor se encarga desde que la mercancía sale de fábrica. Todo el proceso que hace es hasta que llega al transporte interno
pero ya de destino. En cambio, la responsabilidad del comprador es, lo que él hace es coadyuvar, por decirlo así, en lo que es documentación de importación para después seguir el paso y así llegue la mercancía a su destino. Claro, lo que es el DAP. Pero al inicio mencionamos que también hay otro Incoterm llamado DDP. Sí, es el Incoterm, por decirlo al final, Delivery Duty Paid. Es entregas con derechos pagados. Se entrega la mercancía a un punto de destino, ya por decirlo al final. El vendedor asume lo que es riesgo ya del transporte internacional como es transporte interno de ambos lados. Y es todo tipo de transporte. Las obligaciones del vendedor entrega su mercancía por cuenta de disposición del comprador del lugar donde haya sido indicado. Él también lo que hace es efectuar lo que es despacho de exportación e importación y todo lo que se habla de documentación, todo eso. En cambio, las obligaciones del comprador soportan los riesgos desde que llegó la mercancía a su bodega, desde ahí hacia adentro de su bodega, ya es responsabilidad ya del comprador. A continuación le voy a mostrar lo que es un gráfico, si me permite. Adelante. DDP, derechos pagados, es la responsabilidad del vendedor, se encarga de sacar la mercancía, hace lo que es transporte interno, los documentos de exportación, llega al otro lado de destino, documentos de importación, hasta que llega, lo deja la mercancía a lo que es la fábrica. Lo que se encarga, la responsabilidad del comprador, es recoger la mercancía de su fábrica, y lo que le suceda dentro de la fábrica ya es responsabilidad del comprador. Creo que nos ha quedado muy claro lo que es el DAP y el DDP. A continuación, para más información, presentaremos nuestra bibliografía. Y esto ha sido todo por hoy en Comex TV. Gracias.